Buenas tardes. Ya habíamos quedado en que las sesiones del Congreso de los Diputados, pero no queda ahí la cosa, porque ya sabíamos cómo había ido el funcionamiento al principio, y ahora vamos a entrar un poco más en materia, sobre todo por lo que tiene de parecido y similar con alguna de las recientes actuaciones en el Congreso de los Diputados. Fijaros. Pero no siempre salen burladas las esperanzas de los curiosos, que también para ellos hay una providencia. Cuando la sesión entra en calor y en efecto se increpa al gobierno duramente, y aquí el autor hace un entre paréntesis que dice lo siguiente: ¿cómo les gusta a los españoles recordar que estamos en 1873, que nunca tenga razón el gobierno? Y se cierra el paréntesis. Cuando se suceden de una y otra parte las réplicas contundentes y las oposiciones más extremas dirigen de concierto sus tiros al Banco Azul y se sueltan ataques atrevidos y peligrosos, entonces goza el público de las tribunas, entonces cree que no pierde el tiempo. La tribuna pública llega a rebosar, todos los asistentes están inclinados hacia adelante, los pescuezos se alargan cuanto es posible, de cuando en cuando un entusiasta se pone de pie, y el gozo es completo en aquellas sesiones en que, llegado el momento crítico, se oye de 3 o 4 lados de la Cámara: «¡Pido la palabra! ¡Pido la palabra! ¡Pido la palabra!». Después de una frase violenta levanta murmullos generales y provoca una interrupción que da lugar a un campanillazo del presidente. Todos los espectadores se ponen de pie deseando ver al valiente que ha interrumpido. A sus palabras sucede del lado opuesto otra interrupción no menos dura. El presidente da un repique. El orador procura irritar los ánimos de sus adversarios y encamina su discurso de manera que no ya uno, sino muchos le vuelven a interrumpir. Tercer campanillazo del presidente. Aquí ya el espectador más descontentadizo se frota las manos de gusto, presintiendo la atención con que van a ser oídas sus palabras cuando él refiera lo ocurrido aquella tarde. A todo esto, un diputado pide que se lea un artículo del reglamento. Se lee y se disputa sobre su verdadera interpretación. Y así, mientras él habla, los suyos cuentan los votos con que pueden contar, según el número de diputados presentes. Si parecen pocos, se hace llegar a manos del orador un papelito en el que se le encarga que se extienda todo lo posible por ganar tiempo. Vamos, en resumen, que es posible dejar sentadas, en breves términos, las afirmaciones siguientes. Primera, casi todos los españoles se quejan hipócritamente de los escándalos parlamentarios. Casi todo español tiene por mejor la sesión que le parece la más escandalosa. Segunda, todo español se lamenta de que los diputados no den importancia a las discusiones de presupuestos. No hay sesiones que menos exciten el interés de esos que se lamentan que aquellas en que de presupuestos se trata. Tercera, son muchos los asistentes al Congreso que se jactan de que ellos habrían contestado mejor que lo hizo el ministro o el diputado de turno. Estos mismos suelen acudir a un memorialista para contestar las cartas que reciben. Y cuarta, todos los españoles se quejan de que en los parlamentos no se hace más que perder el tiempo hablando.
como si las leyes pudieran hacerse a porrazos silenciosos. Todo español se queja del diputado por su distrito porque habla poco en la Cámara. Pero ahora viene lo mejor, porque hay una sesión magna, hay una sesión concurrida. La sesión del Congreso por excelencia es aquella en la que habla Emilio Castelar. Aquella es la sesión en que rebosan las tribunas, en que acuden al Congreso gran número de diplomáticos, muchas señoras y forasteros que iban a partir de Madrid y han suspendido su viaje porque les ha sido posible alcanzar un billete de tribuna de orden. A más de la gente que cabe en sitios desde donde puede oírse al orador, acude mucha que, colocada en última fila, solo percibe los efectos del discurso en los generales murmullos de aprobación, en las unánimes exclamaciones y en los aplausos, y no se dan por descontentos. Junto a las mamparas de las dos puertas laterales del salón de sesiones, se agrupan también oyentes en gran número que se apiñan cerrando el paso y se extienden hasta la mitad del pasillo, desde donde tampoco oyen el discurso. Y a cada movimiento de sensación en la cámara, los últimos preguntan ansiosos a los que tienen delante, y estos, a su vez, a los de la fila anterior a la suya: ¿qué ha dicho? Llegada la pregunta a los más próximos al salón, repiten estos el concepto feliz o la frase conmovedora del orador, que de fila en fila va pasando hasta los últimos. Ocasiones hay muchas en que a las primeras horas de la madrugada ya se agrupa el gentío a las puertas de la tribuna pública a fin de asegurarse el asiento para la sesión, que ha de empezarse a las 2 de la tarde. Pero esto solo sucede cuando se presume que aquel día hablará Emilio Castelar. Y en esas sesiones siempre hay algo muy notable: o un hombre barbado que llora a pesar suyo, o un negrero que siente por primera vez fermentar en su corazón la levadura humana, o un envidioso que se rinde a la incontrastable superioridad de aquella palabra creadora como el verbo. Salen exclamaciones espontáneas, ya de un ricón, ya de otro, y tan pronto se hace un silencio profundo y se suspende todo movimiento en los circunstantes, como se agitan de improviso cuerpos y cabezas y se producen generales aplausos. En una reciente sesión sobre las reformas de Puerto Rico, las palabras del orador arrancaron aplausos de la mesa presidencial y del banco de los ministros. Cuando la famosa réplica al discurso del canónigo Manterola, los ministros dejaron el banco azul y corrieron a estrechar en sus brazos al orador republicano. Y cada vez que la palabra maravillosa de ese hombre resuena en el Congreso, salen los oyentes diciendo: no hay duda, ese es el mejor discurso que ha pronunciado en su vida. Y si vuelve a hablar al día siguiente, dicen todos: esto es casi increíble, el discurso de hoy vale más que el de ayer. Lo cual no obsta para que los periódicos cuyas ideas haya combatido el orador empiecen diciendo en su revista parlamentaria: el señor Castelar, cuyo talento reconocemos, pero a quien nunca habíamos visto tan inferior a sí mismo. Después de una sesión en que Castelar haya hablado, es ingrato tomar la palabra en el Congreso. La gente anda distraída, la mitad cuando menos de los escaños están desocupados, en la tribuna se bosteza, la atmósfera parece fría y además pesada. Excelente ocasión para ofrecer billetes al forastero. Pero el forastero, encogiéndose de hombros, dice o piensa: hombre, si hubiera sido ayer, pero hoy,
creo que no habla castelar. Y hasta aquí la narración de lo que sucedía en el Congreso de los Diputados, reitero, en 1873. Que tengáis buen domingo.